Buen día, mi nombre es Alan Josué Mota, estudiante de la carrera en Ingeniería en Mecánica Automotriz del Plantel CED de Aguascalientes. Como parte de este octavo semestre, en la carrera, una materia como tal de Fundamentos del Diseño Aerodinámico Automotriz, abarcaremos dos temas, que es la sustentación aerodinámica y las técnicas de análisis experimental. Como parte de la sustentación aerodinámica nos encontramos con el origen de la sustentación aerodinámica, definiendo qué es. Se le denomina sustentación aerodinámica, que es la interacción entre el flujo del aire y las superficies de un objeto, como puede ser el ala de un objeto, el ala de un avión o la carrocería de un automóvil, y las fuerzas que actúan ese mismo flujo del aire como tal. Dichas fuerzas son causadas por las diferencias de presiones en contacto con el objeto y con la misma forma como tal, además de la relación con su velocidad como tal del aire. Un ejemplo puede ser claramente las alas de un avión. En los aviones, por ejemplo, la diferencia de presiones causa sustentación, por lo cual el aire fluye más rápido por encima del ala como tal, lo que genera un área de baja presión, lo cual genera sustentación. Caso contrario, que es en los vehículos, o lo que se busca en los vehículos, que se genera un downforce, una sustentación negativa para que se pegue el vehículo al suelo como tal. Eso como parte de lo que es la sustentación aerodinámica. Posterior a eso encontramos la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli establece que a mayor velocidad del aire, menor será la presión, lo que mencioné la sustentación. Eso se representa con la ecuación de Bernoulli, y la ecuación de continuidad, la cual genera o indica que el flujo de masa se conserva, como tal el flujo, y la velocidad aumenta como tal, lo que permite mantener un caudal constante. Estas dos ecuaciones nos permiten conocer el comportamiento del aire alrededor de las estructuras y pues ver cómo interactúa el flujo de aire y la velocidad como tal en cuanto a ellas. Posterior a eso encontramos la importancia en la deducción o reducción de la sustentación aerodinámica. Dicha comprensión y análisis de la sustentación aerodinámica es una parte muy importante para el diseño de los vehículos y sus carrocerías como tal. El entender cómo funcionan el flujo del aire, o cómo se comportan en el diseño de cierto vehículo mientras está en el diseño de un vehículo, nos permite de cierta forma crear un vehículo, un carro, algo para que sea eficiente, que sea seguro, debido a los problemas que pueda acarrear una mala de diseño en cuanto a los flujos del aire. Puede provocar sustentación, puede ocasionar turbulencia, baja eficiencia y alta resistencia al aire, lo cual lo que estamos buscando, al entender como tal la sustentación, buscar lo contrario, buscar la mayor estabilidad, mayor agarre, la menor resistencia y la mayor seguridad a altas velocidades. Esto abarcando ese tema como tal, la sustentación aerodinámica. Por otra parte, nos encontramos con el efecto suelo, el cual ocurre cuando un vehículo circula muy cerca del piso, lo cual genera un aumento en la presión debajo del vehículo, por lo mismo de la compresión del flujo del aire, lo cual a su vez nos genera un aumento en la fuerza del downforce. ¿Qué es el downforce? Esa fuerza que pega al vehículo al suelo. En los vehículos, por ejemplo, se puede utilizar el uso de difusores cuando están muy bajas, faldones laterales y formas especiales del chasis para aumentar ese efecto suelo como tal, o downforce. Para la optimización del estilo y detalles del vehículo, para reducir dicho concepto que venimos abarcando, la sustentación del aire como tal, el diseño aerodinámico busca reducir lo más posible la sustentación positiva, mejorar el flujo del aire. ¿Esto cómo se logra? Se logra mediante la utilización de formas redondeadas, superficies lisas, techos bajos, parachoques integrados y parabrisas inclinados. Todo eso que nos permite aumentar o que sea más fácil reducir la resistencia del aire y controlar dichos flujos del aire,
por encima y por debajo del auto para optimizar como tal este flujo y en base al diseño como tal. Además del diseño, se pueden utilizar ciertos componentes o accesorios, se podrían llamar, tales como son los reflectores de aire o llamados alerones, spoilers o splitters, que permiten redirigir el flujo del aire para aumentar el downforce, aumentar esa carga en los vehículos en la parte trasera. Generalmente son los spoilers, donde va en la parte trasera, donde se aumenta esa carga como tal, ese downforce, lo cual nos permite aumentar el rendimiento, mejorar la tracción, la estabilidad en las curvas y la capacidad de frenado. Dicho ese ejemplo, digamos, puede ser el de los Bugatti Veyron, que al momento de frenar tienen el spoiler, que al momento que frenan se pone, cambia su ángulo como tal, su ángulo de ataque, lo cual genera mayor resistencia al vehículo, al aire como tal, y genera esa fuerza de frenado. Como parte de las técnicas de análisis experimental en cuanto a los fundamentos de aerodinámica automotriz, nos encontramos con lo que son los túneles de viento e instrumentos relacionados. Los túneles de viento es una herramienta o dispositivos que simulan condiciones de viento sobre un objeto fijo, ya sea a escala o real. Esto que nos permite el estudio o la visualización de cómo se comportan los flujos del aire alrededor del cuerpo como tal del objeto, del vehículo en sí, ya sea a escala o igual como lo mencioné, real. Eso nos permite observar eso. Además, en conjunto con los túneles de viento se utilizan las llamadas básculas aerodinámicas, los anemómetros, los sensores de presión y bueno, generalmente en los túneles de viento como tal, lo que se utiliza es humo como tal, para hacer visibles esos flujos del aire como tal. Una parte importante, digamos, sería los requerimientos del número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Es un tipo de clasificación que nos permite identificar los flujos del aire como tal, si es un flujo laminar o si es un flujo turbulento. Laminar, dícese, ves el vehículo, está el vehículo y ves el flujo del aire como se ve con el humo como tal se ve el flujo, es un flujo laminar constante, no hay interrupciones, así como entras y se va, ¡fum! Un flujo, digamos, turbulento sería aquel que en cierta parte ocasiona turbulencia, como puede ser en las partes traseras de los vehículos o de los camiones o así. Esa parte se puede denominar lo que es un flujo turbulento. Ese tipo de flujos, según los números de Reynolds, nos permiten identificar qué tan eficiente o no como tal es el flujo del aire o los flujos que tiene el diseño como tal en el vehículo. Posterior a eso nos encontramos con todo lo que es la viscosidad del aire. ¿Qué es la viscosidad del aire? Es la propiedad del aire que resiste el movimiento el movimiento entre sus capas como tal. La viscosidad va variando según sus capas, según las diferentes alturas o cercanías como tal con los vehículos. ¿Qué nos afecta? Afecta directamente la formación de la capa límite, es decir, la región de aire cercana al vehículo como tal. La capa límite es la más cercana y de ahí va por capas alejándose del vehículo esos comportamientos, esa viscosidad como tal del aire. Una mayor viscosidad del aire puede generar mayor fricción como tal, lo cual que nos genera una mayor resistencia al avance como tal o al flujo del aire como tal en el vehículo. Dentro de los requerimientos del espesor de desplazamiento sobre el terreno, va a ir relacionado igual a la viscosidad del aire y las capas. Nos indica o nos modifica el flujo cercano a la superficie del vehículo. El espesor del desplazamiento indica cuánto crece el objeto aerodinámico desde el punto de vista del flujo. Si tenemos esta forma, dicho requerimiento de espesor nos puede marcar qué tanto crece ese flujo de aire, ese humo, esa capa de humo, qué tanto se separa de lo que es la superficie o la parte límite como tal del vehículo. Qué tanto crece eso nos indica qué tan aerodinámica o qué tan fácil está cortando el aire, qué tanto está modificando como tal los flujos. Dicho concepto, dicho características son claves para simular completamente la interacción del suelo con las pruebas del túnel de viento. Los modelos para túnel de viento deben de replicar de manera precisa
las condiciones reales como tal en cuanto a viscosidad y velocidad relativa de una situación real como tal, para que representen adecuadamente los experimentos o muestren resultados o sí, resultados como tal reales, lo más cercanos a la realidad. Para esto se pueden utilizar modelos de escala que pueden ser de 1 a 2, 1 a 4 o algo así dependiendo del túnel como tal y los objetos de la prueba. Posterior a eso encontramos la medición de la presión dinámica y la flotación de la estela. La presión dinámica es aquella que está relacionada con la energía del flujo del aire. Dicha presión dinámica es que tanto se está controlando ese flujo como tal. ¿Para qué se mide? Se mide para conocer las fuerzas de sustentación y resistencia. ¿Qué tanto se está ocasionando esa fuerza y qué tanto esta fuerza de que lo detiene como tal? Esa sería la medición de la presión dinámica, esas presiones como tal. La estela es aquella turbulencia que se genera detrás del vehículo, como lo mencioné, esa que se va ocasionando atrás, esa estela detrás del vehículo, lo cual afecta la estabilidad y la eficiencia aerodinámica. De alguna forma como que frena esa estela como tal detrás del vehículo. ¿Para qué nos sirve medir esos comportamientos como tal? Nos permite para ver qué tanto estamos optimizando o qué tanto se nos está deteniendo, qué tantas presiones, qué tantas cargas, qué tantas interferencias estamos teniendo como tal en ese diseño en específico y ver si es viable o no es viable como tal o qué partes hay que hacer cambios. Dentro de los efectos y correcciones por flotación horizontal y flotación de estela, en el caso cuando se realizan pruebas en túneles de viento, puede haber errores debido a la falta de un movimiento en el piso en él. Como tal, si el vehículo está estático en el túnel de viento, puede haber esos cambios como tal en las flotaciones laterales y la flotación de la estela. Para esto, ¿qué se genera? ¿O qué se busca hacer? Se aplican correcciones mediante plataformas móviles o superficies rodantes, lo cual nos genera como tal un caso más cercano a la realidad para poder observar como tal esa flotación de estela y esas flotaciones horizontales. Dichas flotaciones horizontales si no mal recuerdo o si no mal vi, son aquellas que afectan la movilidad como tal, no de movilidad, tal vez estabilidad en curvas como tal. Dichas flotaciones horizontales pueden ocasionar que el vehículo sea inseguro bajo ciertas condiciones de carga y de curvas, pero se busca como tal corregir esas como tal las flotaciones o eliminarlas lo más posible. Continuando con estas técnicas de análisis experimental, nos encontramos con la medición de distribución de presiones estáticas alrededor del modelo. Para ello se instalan diversos sensores de presión en diferentes partes o puntos claves como tal de las carrocerías o del modelo como tal, para conocer en qué puntos o en qué zonas se pueden detectar puntos de alta presión o de alta resistencia, zonas de separación de flujo, donde no se evita esa continuidad. Además permite diseñar componentes para mejorar ese flujo como tal, ese rendimiento aerodinámico. Dichas mediciones, como mencioné, se realizan con sensores de presión ubicados en ciertas partes estratégicas. Dentro de las técnicas de visualización de humos se emplean métodos como el humo, el láser PIV, los hilos de lana o partículas para observar como tal, como lo mencioné durante todo este ejemplo, ese flujo como tal, ese comportamiento del humo o ese objeto o ese material para hacer visible esas líneas, esos comportamientos alrededor del vehículo. Estas técnicas y variaciones nos permiten identificar fluidos separados, vórtices y turbulencias visualmente, no solamente teóricamente o bajo presiones. Pues verlo físicamente mediante el comportamiento del humo y las líneas como tal. Nos encontramos con las pruebas aerodinámicas con vehículos reales en carretera. Estas pruebas se realizan con condiciones reales de conducción. Se suelen utilizar sensores de presión ubicados en partes estratégicas del vehículo, acelerómetros, GPS y cámaras. Con estos datos se valida como tal el comportamiento en la vida real o bajo condiciones reales para confirmar o corroborar o de cierta forma, podría llamarse que son de las últimas partes antes de dar luz verde para un proyecto o algo en cuanto a aerodinámica,
para, bajo condiciones reales, sí, comprobar de que sí o no está cumpliendo lo que bajo papel o bajo pruebas técnicas a escala y demás estaba arrojándonos como tal esos datos. Dichas pruebas aerodinámicas con vehículos reales, yo lo he visto, bueno, me ha tocado ver un poco sobre las carreteras, en las carreras de Fórmula 1 o vehículos más que eso, utilizan de cierta forma lo que se utilizaría en los túneles de viento, pero lo utilizan ciertos líquidos, los cuales con el flujo del aire van recorriendo esos líquidos y se puede ver de forma pues nítida, clara, el flujo del aire a partir de todas las formas de la carrocería, por donde se fue escurriendo cierta gota de material, donde se corrió, por donde se fue. Eso puede aplicarse como tal en esas pruebas reales en carretera. Creo que sería todo. Gracias.